Hola, muy buenos días a todos. Muchas gracias por encontrarse del otro lado. Mi nombre es Josefina Schweikart y presento en el nombre de todos los coautores una propuesta metodológica para el diagnóstico de estado de conservación de objetos y colecciones patrimoniales que está fundamentada en una evaluación analítica de los deterioros para así poder determinar sus causas y establecer la repercusión de los deterioros en el objeto. Teniendo en cuenta los requerimientos actuales de validación científica para argumentar tratamientos sustentables de conservación y restauración del patrimonio cultural, se torna necesaria la incorporación de técnicas analíticas como una herramienta. De esta manera, durante la exposición de la metodología, incorporaremos la implementación y estudio de resultados de tomografías de neutrones y de rayos X como una herramienta metodológica que fue protagónica para abordar el estudio de las problemáticas de conservación. Al mismo tiempo, esta metodología forma parte del programa interdisciplinario de conservación y restauración que se propone en el marco del desarrollo de mi tesis doctoral, en donde se trabaja en colaboración con diversas instituciones. Por un lado, abordamos las problemáticas de conservación de una colección arqueológica particular que se alberga en el Museo de la Patagonia. Al mismo tiempo, la implementación de técnicas involucra la articulación de actividades con la Comisión Nacional de Energía Atómica, el Laboratorio Argentino de Haces de Neutrones y el Instituto Dan Denison, que depende de la Universidad Nacional de San Martín. Y por último, las tomografías presentadas son productos de trabajos de cooperación con el Helmholtz Zentrum Berlin de Alemania y fueron implementadas con el objetivo de evaluar analíticamente los deterioros producidos sobre la colección de estudio que se encuentra en el Museo de la Patagonia. Este museo es en la actualidad el repositorio de las distintas investigaciones arqueológicas de la zona y es un nodo de convergencia de diversas instituciones regionales y nacionales. Fue creado en 1939 en el marco de la creación del Parque Nacional Nahuel Huapi, y ante su creación se dio inicio a la recolección y compra de colecciones fundantes. En este contexto, Andrés Schiay realiza una serie de excavaciones en la zona del centro-sur de Neuquén, en Aluminé, y excava de forma aficionada algunos entierros indígenas de la zona. Después, por desavenencias con la Administración de Parques Nacionales, los materiales quedan dentro del museo, pero no su información contextual, como la caracterización de los conjuntos, proveniencia y registros fotográficos o gráficos. Estos hallazgos conforman un significante ajuar funerario indígena de la Patagonia, atribuido al periodo posterior al contacto hispánico, probablemente del siglo XIX. La conexión general está compuesta principalmente por cerámica indígena, material lítico y material metalúrgico, que es en el que nos concentraremos. Este está compuesto por objetos de diversas aleaciones, que son tanto de manufactura local artesanal como manufactura europea. Y algunos objetos se encuentran combinando estos metales con cuentas de pasta vitria, hilos de tendón animal, conformando diversos ornamentos como el trarilonco que podemos ver a la derecha. Hoy en día se demanda una necesidad de intervención de conservación sobre estos objetos y además se demanda la necesidad de compilar información contextual disponible para una valoración de las colecciones que esté acorde con las normativas vigentes de respeto cultural. Y en este marco iniciamos el diseño del programa interdisciplinario de conservación y restauración. Entendemos por programa de conservación a la elaboración de estrategias a corto, mediano y largo plazo para los tratamientos de las problemáticas de conservación. Por lo tanto, el abordaje comienza por la detección y análisis de estas problemáticas para así poder tomar decisiones de manera informada, interdisciplinaria, sistemática, justificada, coordinada y consistente, que son lo que garantiza tratamientos sustentables a través de la ejecución, elección, organización y descripción de estas estrategias. Al mismo tiempo, antes de presentar las herramientas metodológicas de este programa, como herramienta metodológica general, se destaca la importancia en todas las instancias de incorporar sistemas de documentación y registros exhaustivos y continuos y que estén regidos por terminologías normalizadas para poder sistematizar la descripción de estas problemáticas. La implementación de la documentación y registro es muy importante porque conduce a la planificación de estrategias de preservación y conservación, habilita el seguimiento de los tratamientos, también aporta a la biografía de los objetos, construyendo su memoria sistemática y aportando su historia de vida, y por último constituye la generación de memoria sistemática de la disciplina. Bien, ahora, como mencionamos anteriormente, el abordaje de un plan comienza por la detección y el análisis que conforman el diagnóstico. El diagnóstico tiene por la finalidad de determinar la estabilidad física y química de los objetos, así como sus riesgos a largo plazo.
Por ello se torna su objetivo poder comprender las interacciones involucradas en los procesos de degradación, mediante un abordaje que implica el estudio de las problemáticas primeramente objeto por objeto. Dado que las interacciones describen cómo es el proceso de degradación que dio lugar a la formación de los deterioros, a través del estudio de estos procesos será posible acotar los causantes y por lo tanto detectar cuáles fueron las problemáticas. Para comprender entonces estas interacciones, se parte de los relevamientos exhaustivos del examen técnico, en donde se relevan todos los factores involucrados a lo largo de los hitos y la historia de vida del objeto, así como las características propias de cada material. Se utilizan estudios documentales, fuentes visuales y los relevamientos de observación en el objeto y, por supuesto, de los deterioros. De esta manera obtenemos como resultado la ficha técnica y un mapa de deterioros, que es de lo que nos servimos para la segunda instancia de evaluación de estos deterioros. En esta instancia asociamos las características morfológicas de cada uno de los deterioros a los procesos teóricos genéricos de degradación referentes. Evaluamos primeramente si el patrón de deterioros es consistente o no con la trayectoria de vida de cada objeto, y también si los deterioros relevados se asocian con propios del sustrato o ajenos. Pero es importante destacar que esta incidencia de los deterioros sobre los objetos se establece a partir de inferencias basadas en registros visuales, y por ello se requiere una validación, lo que nos invita a pasar a la segunda instancia del diagnóstico, denominada investigación analítica del deterioro. Esta instancia consiste precisamente en organizar cómo validar las inferencias antes mencionadas. Se parte de la formulación de hipótesis acerca de las interacciones más probables, pasadas, presentes y también futuras en el material. En base a estas hipótesis se demanda una validación que requiere la implementación de técnicas que corroboren estas interacciones propuestas mediante la detección de huellas químicas y morfológicas. En base entonces al tipo de detección de huella, al tipo de sustrato en el que ocurren las problemáticas y al tipo de interacción que se propone, se procede al plan de implementación de técnicas analíticas. Este plan es el resultado de un trabajo interdisciplinario y establece como criterio general la mínima perturbación posible sobre el material original. En base a eso se establecen los criterios de selección de las técnicas idóneas, teniendo en cuenta, en primer lugar, el impacto que puede causar cada técnica sobre el sustrato original. Luego se tienen en cuenta el tipo de huellas, ya sean químicas o morfológicas, y el nivel de búsqueda de cada una, ya sea atómico, molecular, o en el caso morfológico, microscópico, tomográfico, estratigráfico. Y por último, si se requiere información cualitativa o cuantitativa. Teniendo en cuenta todo esto, también se realiza el diseño de muestreo, y por último, se seleccionan las técnicas teniendo en cuenta la disponibilidad. Así, una vez obtenidos los resultados, se procede a la interpretación, validando las hipótesis con la detección de las huellas, y se puede establecer un estado de conservación que pueda describir su estabilidad física, química, y también poder predecir los riesgos. Y de esta manera es que se establecen las decisiones para los tratamientos. Bueno, teniendo en cuenta todas estas instancias del programa, ahora podremos exponer el abordaje de las problemáticas de la colección GI a través de estos dos objetos que representamos, y veremos cómo a través del diseño del plan de implementación de técnicas se estableció la técnica de imaging para establecer el estudio. Por un lado tenemos este charilonco de manufactura y uso indígena, que incorpora materiales de procedencia española como los dedales y las chaquiras en un objeto cultural mapuche. Se presenta fragmentado y en diversas partes. Por otro lado, tenemos un cascabel hallado en contextos de enterramiento indígena, que es de origen español y de manufactura europea. Es un objeto simple que dentro conserva su escrupulillo al que no tenemos acceso. En el caso de esta colección y de estos objetos que la representan, se carecía de información inicial que requieren los relevamientos exhaustivos del examen técnico, por lo que su abordaje se inició con el diseño de un sistema de registro. En este se construyó y volcó toda la información que hoy podemos contar sobre los objetos, y que además nos permite inferir los contextos de interacción de su pasado. Su abordaje se inició en etapas primarias del doctorado, pero continúa en construcción hasta la actualidad, y gracias a estos avances de información se pudo avanzar en un plan de implementación de técnicas. Producto de este diseño también pudimos obtener los mapas de deterioros para hacer la evaluación de los mismos.
En este caso presentamos los mapas de deterioro de estos dos objetos, en los que en el dedal pudimos detectar diversos productos de corrosión, concreciones muy gruesas sobre el metal que impedían ver el sustrato original y algunas fisuras de origen desconocido. Y en el caso del cascabel, presenta productos de corrosión heterogéneamente distribuidos en la superficie y de variedad de morfologías y comportamientos. También presenta un material en el interior del objeto que no está caracterizado, y por último presenta algunas fisuras y concreciones. Las problemáticas generales detectadas para estos dos objetos fueron una corrosión de alcance desconocido y heterogénea, concreciones de alcance desconocido y que también impiden observar el sustrato y de las que tampoco se conoce su naturaleza. Desconocemos si estas concreciones están comprometidas con el sustrato original y son producto de formación con el sustrato, o si son ajenas al mismo, lo cual condiciona sustancialmente la decisión de los tratamientos, porque condiciona la solubilidad de estas concreciones en primer lugar. Los objetos ambos son compuestos. En el caso del dedal se pudo establecer que es mixto, porque comparte materiales como metales, materiales orgánicos como el hilo de tendón y de pasta vítrea, con lo cual las interacciones pueden ser complejas. Y en el caso del cascabel tenemos interacciones desconocidas por no saber de qué naturaleza es el escrupulillo en su interior. Por último, el tipo de materiales en ambos casos es inferido, y veremos más adelante cómo se infirió. Teniendo en cuenta estas problemáticas, establecemos que necesitamos ingresar al interior del objeto para observar su estructura interna y obtener un estudio morfológico del comportamiento interior, especialmente del escrupulillo. Entonces, en base a estas necesidades, se estableció la implementación de tomografía de neutrones y rayos X como de aporte de información necesaria para abordar el estudio de estas problemáticas. Para ver de qué manera se establecen estos aportes, creemos necesario explicar primeramente en qué consiste esta técnica, con lo que le doy la palabra a uno de los coautores, el doctor Nahuel Vega. Mi nombre es Nahuel Vega y quería hablarles sobre el uso de radiografías de rayos X y neutrones en arqueometría. Primero debemos entender el concepto de atenuación. Si un material es poco transparente ante un dado tipo de radiación, decimos que tiene alta atenuación. Un caso típico donde se usan radiografías de rayos X es, por ejemplo, cuando una persona se traga una llave. Los rayos X son fuertemente atenuados por la llave, pero la piel y los músculos de la persona son casi transparentes para este tipo de radiación. Por eso podemos ver la llave. Es claro que los rayos X tienen una alta atenuación en los metales, pero baja en los materiales livianos, como por ejemplo el agua. Si tuviéramos flores dentro de una carcasa metálica, sería muy difícil verlas utilizando rayos X, dado que la carcasa sería muy opaca a la radiación y las flores muy transparentes. Acá se puede ver la relevancia de realizar radiografías de neutrones. Los neutrones permiten tener una alta atenuación con materiales livianos y baja con materiales pesados, como en este caso. El problema de las radiografías es que solo nos dan información en dos dimensiones de nuestro objeto de interés. Si queremos conocer la estructura tridimensional, debemos hacer una tomografía. Imaginemos que tenemos un objeto desconocido, pero podemos ver solamente su sombra proyectada en una pantalla. Podríamos decir que si el volumen del objeto tiene esa sombra, entonces debe estar contenido en el área marcada con rojo. A esta área la llamaremos retroproyección. Supongamos que además podemos rotar la pantalla y la fuente, de modo tal de conocer la sombra a 90 grados de la figura anterior. Ahora, el volumen del objeto deberá estar contenido en la intersección de las dos retroproyecciones, en una zona mucho menor. Así, intersecando las retroproyecciones en muchos ángulos de un objeto, podemos reconstruir su volumen, y esa es la base de la reconstrucción tomográfica. El Laboratorio Argentino de Haces de Neutrones está siendo construido en el Centro Atómico Ezeiza, alimentado por el reactor RA-10. Contará con varias líneas de investigación, una de ellas dedicada a la generación de tomografías de neutrones. Esta contará además con la opción de generar tomografías en vivo de modo dual, es decir, con neutrones y rayos X al mismo tiempo. Actualmente, el LAN cuenta con un laboratorio de análisis tomográfico, que posee hardware y software necesario para realizar cada paso del análisis de tomografías.
Durante el año próximo, incorporaremos un tomógrafo de rayos X de alta resolución, que nos permitirá hacer colaboraciones con la comunidad de arqueometría y generar una comunidad de usuarios tanto para este equipo como para los de neutrones. Bien, muchas gracias Nahuel por la explicación. Teniendo en cuenta lo que él nos contó, consideramos que la interpretación de atenuaciones puede brindar información necesaria. Además, vimos que es una técnica poco invasiva y posee la ventaja de poder observar estructuralmente los objetos en su interior. Para realizar estas imágenes se trasladaron los objetos arqueológicos desde el Museo de la Patagonia hasta Berlín mediante trámites de exportación temporal de bienes arqueológicos con RENICOA y AFIP. La estadía en el instituto fue mediada mediante convenios existentes con el Laboratorio Argentino de Haces de Neutrones y el HZB, y fue financiada por la Agencia Internacional de Energía Nuclear a través de proyectos de cooperación. Ahora sí podremos profundizar y retomar las problemáticas para ver de qué manera abordamos el plan de análisis de imaging sobre estos objetos. Por un lado, el dedal del Charilonco primeramente presenta una aleación que es inferida. Se cree que es base cobre o latón. Presenta, como mencionamos, grandes superficies abarcadas por concreciones de las que se desconoce su naturaleza y su profundidad. Y al mismo tiempo se observan productos de corrosión del cobre en la superficie, en algunas zonas de la concreción, que pueden o formar parte de esta o ser solo superficiales, condicionando, por ejemplo, la estructura de la concreción y su solubilidad, dependiendo si es una u otra. También, debido a la presencia de esta concreción en toda la superficie, no es posible observar el sustrato original, por lo que no descartamos procesos de corrosión activos en el sustrato. Por otro lado, el cascabel también tiene una aleación inferida, que también se cree de base cobre, a juzgar por los productos de corrosión. Al no poseer acceso al interior, no es posible atribuir la misma o ninguna naturaleza al escrupulillo. Y es muy relevante establecer este tipo de material porque el tipo de interacciones que ocurran depende de la naturaleza del escrupulillo en el interior. Por un lado pensamos que puede ser una semilla de origen orgánico, una roca o bien otro metal del que desconocemos si es de la misma aleación que la forma externa del cascabel o de otra. También se observan diversos productos de corrosión que abarcan toda la superficie en distribuciones muy heterogéneas y desconocemos la profundidad y el avance respecto del núcleo metálico. No descartamos la ausencia de núcleo metálico en algunas zonas que se pretenderán evidenciar mediante la revisión de la reconstrucción tomográfica. Teniendo en cuenta estas problemáticas, la mayoría de las hipótesis que se plantearon pueden ser respondidas a través de validación de huellas morfológicas. Sin embargo, en ambos casos se realizaron diversas hipótesis que demandan la detección de huellas químicas en un nivel superior que el que pueden brindar las atenuaciones acá observadas. Así, para esta instancia, se evidencia la necesidad de validar inferencias de carácter morfológica de la siguiente manera. Por ejemplo, los productos de corrosión se esperan distinguir del núcleo metálico, ya que contrastan con las atenuaciones, y así se podrán evidenciar los límites entre uno y otro. Con respecto a los materiales en el interior, también consideramos que las atenuaciones permitirán diferenciar entre la naturaleza del material, porque podemos acceder a la reconstrucción tomográfica y al interior del objeto. Con respecto a las fisuras, la posibilidad de distinguir productos y el sustrato original va a permitir detectar cuál es el origen de estas fisuras y elaborar un seguimiento de su formación y proyección y propagación. Las concreciones también, al poder ser percibidas por neutrones o rayos X, nos permitirán atribuirle una naturaleza. Así, tras poder interpretar estos resultados, vemos cómo las atenuaciones nos pueden indicar la naturaleza de los materiales. En este caso, en los neutrones, podemos ver que la zona oscura hace referencia a la alma metálica y las zonas de colores más claros son las concreciones en la superficie. En el de rayos X distinguimos al revés, se ve muy claramente el metal, pero las concreciones que no son sensibles a los rayos X no se pueden distinguir, y las que sí son sensibles, como esta zona, sí. Con estas dos imágenes se pudo estimar entonces la relación proporcional del núcleo metálico, la distribución de la concreción tanto en el interior como en el exterior, las diferencias y los comportamientos, y la distinción de concreciones carentes de elementos metálicos y las que sí contienen elementos metálicos. Y por otro lado se pudo estimar que las concreciones en la superficie resultan en 1,5 veces mayor al porcentaje del núcleo metálico.
Utilizando herramientas de procesamiento pudimos evidenciar indicadores de procesos de manufactura. Tanto en corte tomográfico como en reconstrucción volumétrica podemos ver indicadores de zonas de unión y presión entre los dos casquetes que formaban el cascabel. Al mismo tiempo, en el dedal, podemos observar la distribución de los espesores que está correlacionada primeramente con los colores que podemos observar, se correlaciona con el proceso de manufactura en el que se moldea una lámina en frío. Al mismo tiempo, estas herramientas nos permitieron tener acceso al interior del cascabel y poder interpretar la naturaleza de su escrupulillo. Como podemos observar, en este estudio morfológico, las atenuaciones entre el escrupulillo y el gancho del cascabel, ya sabemos que es metálico, son muy similares, por lo que se pudo establecer que la naturaleza del escrupulillo era metálica. También se pudieron evidenciar la homogeneidad de los espesores en el volumen o la heterogeneidad, detectando algunas ausencias de alma metálica en algunas zonas del cascabel. Así, los resultados de implementar tomografía de rayos X y neutrones permitieron la visualización de la distribución de la corrosión en el interior de las piezas. También pudimos visualizar la distribución de los compuestos orgánicos en el interior de objetos. Pudimos evidenciar la naturaleza de algunos materiales que no estaban caracterizados visualmente. Permite la visualización de craqueles, fisuras, homogeneidades en la superficie interna y externa del material. Permitió la cuantificación proporcional del núcleo metálico y permitió ver la distribución de la corrosión, tanto en su manera superficial como estratigráfica. Teniendo en cuenta las luces y sombras de esta técnica, podemos decir que por un lado es una técnica no destructiva y no invasiva, y que brinda información estructural, superficial y también del interior. Complementa muy bien información analítica composicional y nos permite hacer mediciones de espesores, distancias a través de las atenuaciones. Pero por otro lado, la recolección y procesamiento de datos es muy compleja y los datos son bastante pesados y la accesibilidad a reactores nucleares no es tan alta. Así, como conclusiones generales, podemos establecer la relevancia de aplicar diagnósticos analíticos con la implementación de técnicas para el estudio de los deterioros y sus causas, la orientación de este trabajo interdisciplinario que implica herramientas metodológicas afines, los aportes para la construcción de información constitutiva desde el examen técnico, la relevancia del diseño de muestreo, y también que este tipo de trabajos potencian la información de nuevas líneas de investigación que fomenten metodología interdisciplinaria. Muchas gracias por su atención.